A ver, hable, amigo de Nilsson, a ver si le podemos escuchar bien. Hable. La preexistencia del Hijo de Dios, del Dios Hijo, de la segunda persona de la Trinidad. El tema que usted quiere decir. Hable, 5 minutos. A ver, la preexistencia de Jesucristo como Dios, ¿es posible sostener la preexistencia de Jesús sin creer en su divinidad? Yo creo que sería imposible. Si no creemos que Jesús tiene poder de Dios, entonces no vamos a poder sostener la existencia de este Jesús como persona divina. Simplemente lo tomaríamos a un Jesús humano, ¿ya? Bueno, porque algunas sectas lo han hecho así, como los testigos de Jehová, que creen que Cristo vino al mundo y murió y después murió para siempre, ¿ya? Otros creen que Cristo solamente existe en los tiempos que fue concebido en el vientre de María humanamente, ¿ya? Humanamente, y no creen que este Jesús. Bueno, tiene problemas el señor de Nilsson con el internet. ¿Qué problemita? No. Aló, ¿me está escuchando también o me escucha un poco mal? Siga, por favor. Siga de Nilsson. A ver, una nitidez más mejor. Siga, por favor. Quiero que el mundo entero escuche esto para mostrarles bíblicamente, sin estar dando muchas vueltas, sino que simplemente la palabra queda asentado de la preexistencia de Cristo. Está en cada uno creer o no creer, ya. Por ejemplo, ya, el hecho de su existencia divina lo menciona Juan el Bautista en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 15. Dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es el quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Recordemos, ¿ya?, que el nacimiento de Juan, según el libro del Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 36, nos explica que Juan nació primero que Jesús, pero Juan declara que antes que nazca él, Jesús ya existía. Por eso es que él dice en Juan 1:15 que él estaba primero que yo. Entonces ahí quedamos descartados que este Jesús no existió netamente humano, sino que Juan mismo enfáticamente lo está declarando, porque Juan nació primero que Jesús. Después a los 6 meses quizás nació Cristo, ¿ya? Y enseñado, yo en verdad lo tengo muy aprecio al apóstol Juan, porque es uno de los apóstoles que Cristo preparó y enseñó, el quien da exactamente y con claridad, sin dar muchas vueltas, sobre la preexistencia de Cristo, desde el principio hasta su futuro. Cuando dice el apóstol Juan, en Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo estaba, y el verbo era Dios. Otro versículo que dice es en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 2, porque la vida fue manifestada y lo hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, lo cual estaba con el Padre. Jesús es la vida, y esta vida estaba con el Padre y se nos manifestó, dijo. Esta vida que estaba con el Padre en el cielo se manifestó en la tierra. Aquí el apóstol Juan conecta la preexistencia de Jesús con su deidad. Y vamos a ver lo que dice también el apóstol Pablo, el cual, siendo en Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 8, dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios,
cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. De Nilsson, ya se le pasó el tiempo. De Nilsson. Vaya, vamos ahora de a Nilsson, la palabra de Nilsson, del mismo Jesucristo. De Nilsson. Tiempo. Dijimos que 5 minutos, ¿vale? Va mis 5 minutos, ¿listo? ¿Estamos, de Nilsson? A ver. Va mis 5 minutos. A ver, ya. Yo le escucho para que exponga usted. Bueno, vamos entonces. La preexistencia del Hijo de Dios Hijo, de la segunda persona de la Trinidad, es el tema que nos atañe hoy resolver aquí. Según el pastor, evangelista, maestro de Nilsson, pastor de una iglesia trinitaria, pentecostal trinitaria o pentecostal trinitaria en el Perú. Y él ha citado varios textos y vamos a estudiar cada uno de esos textos y vamos a mirar, amados hermanos y amados amigos, que el texto en ninguna parte, escúcheme bien, en ninguna parte nos está hablando de la preexistencia del Dios Hijo, o del Hijo de Dios, o de la segunda persona de la Trinidad. Y eso lo vamos a contextualizar. El primer texto que el señor de Nilsson nos cita es Juan 1.15. Juan 1.15. Vamos a leer Juan 1.15. Y vamos a mirar que no es así. Porque ahorita que vamos a las preguntas, el señor de Nilsson tendrá que responder como quedamos, que se debe responder conforme a la pregunta. Si este exige un sí o un no, así se debe responder y después dar el texto que así lo diga. Juan 1.15 dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí, que es antes de mí, porque era primero que yo. Y según esto, el señor de Nilsson, que por esta causa, Jesús es preexistente como el Dios Hijo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, ¿sí? Como un Dios que estaba con Dios, como él mismo ha citado Juan 1.1. Pero si nosotros vamos a estudiar quién es el primero que vendría, según la Escritura, al que Juan venía preparando camino, no dice que era el Dios Hijo, no dice que era la segunda persona de la Trinidad, no dice que era otro Dios llamado Hijo de Dios. Eso es completamente falso. Y vamos a estudiarlo, por favor. Vamos a ver quién es ese. Recuerde que en el verso 21, cuando se le pregunta a Juan: ¿tú quién eres?, él confesó y no negó, sino que dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, endereza el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y el profeta Isaías, quien dijo que vendría Jehová, Isaías capítulo 40, voz que clama en el desierto, prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad nuestro Dios, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Dice allí el verso: vean aquí al Dios nuestro, verso 9, y el verso 10, vendrá Jehová el Señor. Ese es aquel que es el primero. Y eso lo dice Isaías, vamos a leer Isaías 43, si no estoy mal, dice, y Isaías 44, 6. Vamos a leer, ese es el que es el primero, ese Jehová. Isaías 43, leamos por favor. Isaías 41, verso 4 dice: ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo Jehová el primero, y yo mismo, escuche bien, yo mismo con los postreros. Yo Jehová el primero, yo mismo con los postreros. Isaías 44, 6 dice: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, yo soy el postrero, y además de mí no hay Dios. Es decir, que lo que nos está diciendo Juan es que aquel al que él venía preparando camino, el que es el primero, es el mismo Jehová. Y este Jehová, obvio, es antes de todas las cosas, es preexistente antes de todas las cosas. ¿Por qué? Porque este Jehová es el único Dios. Isaías 37, 16. Isaías 37, 20 dice que es el único Jehová y es el Padre, según lo que dice Isaías 63, 16, 64, 8. Pero tú eres nuestro Padre, si bien Abraham nos ignora, Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Ahora,
Cuando nosotros leemos el Evangelio de Juan, vamos a encontrar que Juan dice, Juan es el mismo Juan que dice que Jesús es este Jehová. Entonces no es el Hijo de Dios preexistente, no es el Dios Hijo, no es la segunda persona de la Trinidad preexistente. Juan dice que es el Jehová que vio, al cual vio Isaías y habló acerca de él. Mira lo que dice. Capítulo 12, verso 39, dice: por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Al que vio Isaías es a Jehová, Isaías 6:5, y al que habló Isaías que vendría a salvarnos de Jehová, el cual es el Padre. Por eso Jesucristo es el único Dios, sí, el preexistente ante todas las cosas, el único Dios, el cual es el Padre. No es un Dios Hijo, como dice el señor de Nilsson, la segunda persona de la Trinidad. Tendrá que respondernos el señor de Nilsson cuál Jehová es Jesús, o si Juan está diciendo esto es verdad o es mentira. Bueno, hasta aquí mi tiempo. Vamos a darle tiempo al señor de Nilsson a su segundo comentario de 5 minutos. De Nilsson, su segundo comentario de 5 minutos, por favor. Bien, gracias Alex, ya lo escuché atentamente. Ahora voy a continuar sobre la preexistencia del Hijo. Vamos a ver en el libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2, donde la palabra es bien clara y nos explica sobre la existencia del Hijo. En el libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Mira, desde la antigüedad, el profeta Miqueas ya había profetizado que va a venir un hijo eterno. Un hijo eterno. Vamos a dejarlo ahí porque todavía estamos haciendo unas pequeñas introducciones bíblicas. Ahora, vamos a ver lo que dice el apóstol Pedro. En primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros. Eso es lo que dice Pedro, que Dios por amor de vosotros se manifestó cuando Él ya existía antes de la fundación del mundo. Y para que sea más claro, ya si creen la palabra de Cristo, porque si no lo creen, son anticristos ya. Mira de lo que Jesucristo mismo dice con su boca. En el libro de Juan, capítulo 6, versículo 38. Porque he descendido del cielo. Un castellano más claro, más nítido, más simple y más real, con la voz y el tono de Jesucristo, no hay. ¿Ya? Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Bien, el Padre le envió al Hijo, porque el Hijo ya existía, le envió. Vamos a seguir adelante, porque va ganando el tiempo, 5 minutos son muy cortos. Seguimos en Juan, capítulo 6, 51, 61 y 62. Dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Jesús es el pan de vida eterna. Este pan descendió del cielo. Si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, lo cual yo daré por la vida del mundo. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo: ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Jesús está diciendo a los discípulos que si vieras al Hijo del Hombre, a Jesús, subir al lugar donde estaba primero. Jesús estaba primero en el cielo. Dice: ahora pues, Padre, en Juan 17:5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, como de aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Aquí Cristo le pide que el Padre comparta su gloria con el Hijo. Esta declaración previa acerca de su gloria en Isaías capítulo 42:8. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré su gloria. Este es un verso que tiene dos sentidos, pero ahí va con eso, porque aquí aparentemente se ve que Cristo ya no ofrece
un hombre que estuvo en el cielo, porque el Padre Jehová dice aparentemente, literalmente, que a ninguno daré mi gloria, pero acá no le está hablando directamente a Cristo, lo está hablando durante su presentación en Israel. En Israel no está hablándole al Hijo. Vamos a seguir más adelante, ¿ya? Entonces, si este Hijo no existió, ¿por qué era Jesús antes de todas las cosas? Mientras que mi amigo Alex, cuando se le habla de un tema central, parece que lo perturba y vaga de un lugar para otro. Estamos hablando acerca de la presencia del Hijo de Dios, y él toca Isaías, va al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento, y le mete le mete al Hijo, le mete al Padre, le mete el nombre de Jesús, le mete el nombre de Jehová. Total, no tiene doctrina. Una denominación tan importante como dice los universitarios, y no tener una doctrina centrada. Esto pasa, ¿sabes por qué? En esa denominación, porque hay un plan demoníaco del espíritu del anticristo que se mueve tras de la unicidad para descartar todo lo que se levanta Denilson, a favor del Hijo de Dios. Dale tiempo, Denilson. Conocen, porque no puede existir Cristo un rato como hijo y un rato como padre. Dale, Denilson, tiempo. Denilson. Y un rato divino. Ya, Denilson, Cristo tiempo. Denilson, tiempo, papá, tiempo. Ya, va para 6 minutos, viejo. Ya, espero. Bueno. Mire algo tan particular con los amigos trinitarios, y estamos hablando con el erudito pastor de la iglesia Pentecostés Trinitaria del Perú, misionero, él es misionero, pero algo tan particular, ¿por qué no pueden nunca hablar sin ofender? El Señor nos está ofendiendo a los unicitarios, doctrina de demonios, ¿por qué no pueden hablar nunca sin ofender? Ustedes no han escuchado, señores amigos trinitarios, no han escuchado que yo he ofendido al pastor Denilson, no lo he ofendido, pero el Señor sí tiene que ofendernos. Yo hablo es con Biblia, no con ofensas. Bueno, la ofensa es el arma de aquel que no tiene argumentos, eso es la ofensa. Bueno, y eso es lo que el señor Denilson tiene. El señor Denilson nos ha citado varios textos, y vamos, es que no por el tiempo, pero él dice que en Lucas 1:36 también vemos al Hijo, ¿sí?, que viene preexistiendo, pero resulta que en Lucas capítulo 1, vemos que ese Hijo no es otra persona divina preexistente. Vemos que ese Hijo es Lucas 1, dice el anuncio del ángel: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, y para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Está hablando de la profecía sobre Juan el Bautista. Y resulta que el Señor Dios de Israel, Denilson, es Jehová. Isaías 37:16, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los que solo tú eres Dios. Y ese es el Padre, Isaías 63:16, 64:8. Por lo tanto, usted no puede mostrar un hijo preexistente, porque todo el contexto le está diciendo que lo que usted está diciendo es mentira. Ahora, usted toma Juan 1:1, primera de Juan 1:1, pero resulta que la Biblia no dice que el verbo, ¿sí?, sean dos dioses, que hayan dos dioses en el cielo. La Biblia no dice, solamente hay un Dios. Y resulta que yo le puedo mostrar que el verbo es Dios. ¿Cuál Dios es el verbo? Ya le mostré. Juan capítulo 12, verso 39 al 41, dice que Jesús es el Jehová al que vio Isaías y habló acerca de él. Ese Jehová es el único Dios, es el único Jehová, el cual es el Padre. Entonces usted no puede mostrar un Dios preexistente en Juan. Se va a primera de Juan capítulo 1, verso 2. Dice que lo que era desde el principio, lo que hemos visto con nuestros ojos, palpante tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y estaba con el Padre. Pero resulta que en el Padre es el que está la vida, ¿sí? En el Padre es el que está la vida. Vamos a leer un poquito de eso. Y resulta que ellos conocieron, que es desde el principio, de Denilson, y usted me tendrá que responder todo esto en el momento de preguntas. Según Juan,
¿Quién es el que ellos conocieron que es desde el principio? Usted dice que es el Dios Hijo o la segunda persona de la Trinidad. Pero aquí dice, capítulo 2, verso 13 de 1 de Juan, dice: os escribo a vosotros padres, porque conocéis el que es desde el principio, ese mismo de 1 de Juan 1:1. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno, os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. Es decir, al que ellos conocieron que es del principio, en el cual estaba la vida, no era un Dios Hijo, no era una segunda persona de la Trinidad, era el Padre. Ahora usted se va a Miqueas 5:2 y usted dice que allí está demostrando un Hijo eterno, lo que es una total falacia, una total mentira. Porque si nosotros leemos en el capítulo 4 de Miqueas, vamos a mirar que el que vendría es el señorío primero. Capítulo 4, verso 7, verso 6 dice: en aquel día, dice Jehová, juntaré a la que cogí y recogeré la descarriada, y a la que afligí pondré la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta. Y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. ¿Cuál es el señorío primero? Porque Jehová, ese es el rey de los reyes, el señor de los señores. Él es ese que vendría. A ti vendrá el señorío primero. Isaías 40, vendrá Jehová el Señor. Zacarías capítulo 9, ¿sí? El que vendría es Jehová. Ezequiel capítulo 34, Jehová vendría a salvar su pueblo. Entonces usted no puede decir eso. La Biblia no dice, nunca da a entender a Jesucristo el Hijo eterno. Dice, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Cuál es ese? Según lo que dice Habacuc capítulo 1, verso 12, dice: no eres tú desde el principio, oh Jehová. Jehová es aquel que es desde el principio. Por eso Miqueas está hablando que sus salidas son desde el principio, de los días de la eternidad. Porque el Dios eterno es Jehová. Isaías capítulo 40. ¿Sí? Este será nuestra paz, dice aquí. Y el que sería nuestra paz, según Zacarías 9, es Jehová. Dice aquí: tu rey viene a ti, justo, humilde y salvador, humilde y cabalgando sobre un pollino, hijo de asna. Zacarías 9, y dice, y leamos Zacarías 9, por favor. Dice: y hablará de paz a las naciones. ¿Quién era ese? Y Jehová será visto sobre ellos, y Jehová de los ejércitos los amparará. Entonces vemos que todo el contexto dice que es Jehová. ¿Y quién es Jehová? El único Dios, el cual es el Padre. No dice Hijo eterno. No mientas, de Nilsson. Bueno, va quedando mal de Nilsson. Él insulta, no encuentra otra fórmula, el insulto, pero con Biblia no puede hablar. De Nilsson, sus últimos 5 minutos. Ya, bueno, Alex, sobre este tema de la presencia del Hijo de Dios, usted hasta ahora no ha hablado nada. No ha hablado nada del Hijo de Dios, más es que se dedica a hablar del Padre, del Padre, del Padre. Conforme a sus instintos, conforme a sus ideas, este último paso se la voy a hablar conforme a tus ideas. En primero, usted leyó Lucas 1:36, de lo cual así no dice tampoco el texto. Y le voy a volver a repetir lo que dice Lucas 1:36. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concedido un hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. ¿Ah? Aquí Elizabeth concede a Juan 6 meses antes que nazca Jesús. ¿Ah? Usted ahí ha leído Juan 1:36, lejos del tema. Si tanto se agarra en que solamente todo es el Padre, ya, vamos a darle acá un entendimiento técnico a lo que se refiere al Hijo y a lo que se refiere al Padre. Aunque para los unicitarios, ya, el Padre divino y el Hijo es carne, pero de todas maneras estamos hablando de dos seres que se unen, una divina y una humana. Son dos seres que se unen, aunque para mi amigo Alex solamente es uno. En la divinidad solamente hay un solo ser, pero acá vemos como ahora es de dos seres, uno que desciende del cielo, ya en forma de carne humana, se une la divina, lo que se llama la unión hipostática, ¿ah? De los cuales ahí queda demostrado que Dios, el Padre, tiene incorporada su deidad en Jesucristo. Por lo tanto, ya
ese Dios único existente de los tiempos de Israel, queda demostrado que en este uno también está dentro, incluido el Hijo. Porque cuando Jesús habla en Juan capítulo 10, versículo 30, dice: mi Padre y yo uno somos. En ese uno del Antiguo Testamento también está incluido Cristo, porque Él forma parte de esa unidad. ¿Ya? Entonces, queda demostrado, ¿ya?, que si el Hijo, ¿ya?, es el mismo Padre, entonces este Padre, que se llama Jesús, que es el Hijo, y el Hijo también que se llama Jesús, queremos ver de sus palabras de ustedes, amigos Alex, entonces, ¿quién engendró a Jesús? El Padre Jesús, el Hijo es Jesús. ¿Quién engendró a Jesús? ¿Y cómo se llama el Hijo de Dios entonces? Queda demostrado por la unicidad, que solamente cabe en la mente unicitaria, de que este Jesús no existe totalmente ya. Porque acá sepultaron a Cristo, porque no sabe quién engendra a quién. O por lo tanto, podemos deducirlo que el Padre es el mismo Hijo y el Hijo es su mismo Padre. En ese sentido, ¿ya?, usted, amigo Alex, queda refutado, porque usted completamente queda esclarecido que desconoce la existencia de Jesús como Hijo, porque el apóstol Pablo, a través de toda la Biblia, siempre ha mencionado a Jesucristo como el Hijo de Dios, guste o no le guste, pero Pablo ha quedado demostrado que siempre Cristo es el Hijo de Dios. Hasta aquí el tiempo. Bueno. Bueno, voy a mi tiempo, Denilson. Bueno, perdió 5 minutos el amigo Denilson hablando y no dijo nada. Pero yo seguiré con mi argumento. Denilson, el que citó Lucas 1.36 fue usted, no fui yo. Fue usted el que citó Lucas 1.36, que para demostrar la preexistencia del Hijo de Dios, no fui yo. Yo le cité Lucas capítulo 1, verso 16, que es diferente, ese sí se lo cité. Para que vea que Jesús no es el Hijo de Dios preexistente, sino cuál Dios es. Es el Dios de Israel al cual Juan venía preparando camino. Allí lo dice. ¿Y cuál es el Dios de Israel? Es Jehová, el cual es el Padre. Usted tendrá que ahorita responderme en las preguntas eso. Ahora, le mostré en Miqueas que Miqueas no está hablando de que vendría el Hijo Eterno, el que vendría Jehová. Jehová vendría, dice Miqueas, el que vendría, el señorío primero, el que es el primero, el que es el rey de Israel. Ese es el que vendría, ¿ya? Y dice que sus salidas son desde la eternidad, porque Jehová es el Dios eterno, porque Jehová es el primero, ese es, no es otro, ese es el mismo. ¿Sí? Él hablará de paz, por eso Él es nuestra paz. Y dice, en la mejilla herirán al rey de Israel. Miqueas 5.1, si no estoy mal. Miqueas 5.1. Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. ¿Y quién es el juez? Isaías 33.22, el que vendría a salvarnos. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Por lo tanto, Miqueas no está hablando de un hijo eterno. Miqueas está hablando del único Dios que vendría a salvarnos. Como lo dijo Zacarías, como lo dijo Ezequiel, como lo dijo Isaías. Esos profetas profetizaron eso. ¿Ya? Ahora, usted dice que yo tengo que usar Isaías. Entonces yo no puedo usar la Biblia y usted sí. Vea qué contratiempo tenemos aquí. Ahora, usted me habla de Filipenses capítulo 2. Pero resulta que cuando nosotros leemos la Biblia de Nilsson y cuando nos vamos a mirar lo que es la escritura, en el texto griego encontramos que Filipenses capítulo 1 dice esto, Filipenses 1, dice: gracia y paz a vosotros de Dios Padre nuestro y del Señor Jesucristo. ¿Ah? Eso lee su Biblia, ¿sí o no? Eso lee su Biblia, Dios Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Pero resulta que la Biblia dice literalmente en ese texto, en el texto griego dice: gracia y paz a vosotros de Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios Padre nuestro y Señor
Jesucristo. Ahora, cuando dice esto, cuando Pablo está diciendo, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, no está hablando de otro Dios. Porque recuerden que Pablo dice, para nosotros solamente hay un Dios, el Padre. Entonces, si Jesucristo es Dios, ¿ya?, que se despojó a sí mismo, que existía siendo Dios, y se despojó a sí mismo, no puede ser otro, sino el único Dios, el cual es el Yahvé, el cual es el Padre. Ahora, el verso 11 lo demuestra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Sí? Toda lengua confiese. ¿A quién confesará toda lengua? Vamos a leer Isaías 45:23. Vamos a leer toda lengua, toda rodilla se doblará para que confiese. Dice aquí, vamos a leer. De Nilson, acompáñeme allá, Isaías capítulo 45, verso 23, por favor. Esto sí es Biblia, de Nilson. Dice aquí, por mí mismo y juramento de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. ¿A quién es este? ¿Quién es este mí que dice eso? Dice, mirad a mí, se salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Quién está hablando esto? Está diciendo Jehová. Verso 21, proclamad y acercalos, entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír eso desde el principio? Lo tiene dicho desde entonces. Yo, Jehová. Ese es el Dios que en quien se doblará toda rodilla. ¿Quién es Jehová? El cual es el Padre. Y dice eso que cuando él sería visto. Mirá a mí, cuando fuera visto, toda rodilla tendría que doblarse ante él. ¿Quién fue el que fue visto? Jesucristo. ¿Ah? Entonces Pablo no solamente dijo que Jesucristo era el Hijo de Dios, no, Pablo también dijo que era el Espíritu, el Señor es el Espíritu, también dijo que era el Padre. Bueno, y ahorita usted tendrá que responderme algunas cositas más, ¿no? Ahora, usted me cita Juan 10:30, yo y el Padre una misma cosa somos, y usted dice que en Jesucristo habían dos seres, que estaba la carne y estaba el Padre en él, dos seres, dice usted. Pero resulta que se olvidó del otro Dios, del Dios llamado Jesucristo, del Dios Hijo, que también estaba en ese cuerpo de carne. Y se olvida del Dios Espíritu, también estaba. Entonces Jesús es, en él habitaba la Trinidad. De verdad, qué confusión la suya. Cuando Pablo o Juan dice esto, o Jesús dijo, yo y el Padre una misma cosa somos, se refiere que Él es el mismo Dios hecho carne. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi Hijo que yo escogí, pero es para que me conozcan, crean y entiendan que yo soy Él. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Isaías capítulo 43, verso 10. Allí tiene, amigo de Nilson. Bueno, viene lo emocionante aquí. Vámonos a las preguntas de Nilson. Vámonos a las preguntas. Su primera pregunta, amigo de Nilson, por favor. Recuerde que tengo 1 minuto para responder. Usted tendrá 3 minutos para refutar. Yo tendré 1 minuto, tiene 1 minuto para preguntar, o tendremos 1 minuto para preguntar, 3 para responder, 3 para refutar, y se debe responder conforme a la pregunta, tanto usted como yo. Dígame, ¿está de acuerdo? A ver, bien. ¿Está de acuerdo? De Nilson. A ver, se cortó tu línea de vuelta. De Nilson, ¿está de acuerdo? 1 minuto para preguntar, 3 para responder, 3 para refutar. Y se debe responder conforme a la pregunta. Si esta trae un sí o un no, así se debe decir y dar el texto que lo diga. ¿Está de acuerdo? Excelente. Bueno, tiene 1 minuto para hacer su primera pregunta. A ver, amigo Alex, durante la existencia de Jesús, él siempre dijo ser hijo. Y claramente lo vemos en Juan capítulo 1, versículo 36. Al que el Padre santificó y envió al mundo. Vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. ¿Por qué siempre decía ser hijo de Dios? Y casi no se le escucha decir, yo soy el Padre. Usted tendrá que demostrarle bíblicamente un texto donde el Padre diga que Él es Jesús. Literalmente, textualmente, que el Padre diga. Ya se le fue su tiempo. Ya se le fue su tiempo, amigo de Nilson. ¿Ya bien? Ya está. Ahora quiero que me responda.
Ya, claro que sí. Literalmente donde diga el Padre que Él es Jesús, claro, se lo voy a demostrar. Bueno, recordemos que el nombre de Jesús, vamos a recordar que el nombre de Jesús significa Jehová Salvador, Jehová salva, Jehová salvándonos. Yahshua significa, o Jesús en griego, Jehová salva, Jehová Salvador, Jehová salvándonos, o Salvador. Salvador. ¿Listo? Salvador. Vamos a mirar. Isaías capítulo 60 verso 16. Dice, y conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo, el Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Wow, ahí está diciendo que Él es ese Salvador. ¿Qué significa el nombre de Jesús? Salvador. Él me está pidiendo el texto, yo se lo estoy dando. Isaías capítulo 49, Jehová es el Padre, ¿no? Jehová es el Padre. Eso es lo que dice la Biblia. Isaías 63, 16, 64, 8, Jehová es el Padre. En Isaías capítulo 49, vamos a leer allá, donde Jehová dice, vuelve y repite que Él es el Salvador. Dice, y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como con vino, y conocerá todo hombre, escuche bien de Nilsson, conocerá todo hombre que yo Jehová soy Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. ¿Quería más literal? Bueno, ahí lo tiene. Quería que diga siervo o hijo. Isaías 40, 43, 10. Dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Jehová es el Padre. Y mi siervo, siervo en el griego significa hijo, pais, hijo. Y mi hijo que yo escogí. Pero es para que me conozcan, crean y entiendan que yo soy Él. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. ¿Quiere que Jesús se lo diga? ¿Sí? ¿Quiere escucharlo usted a Jesús? Porque usted dijo, a Jesús casi no se le escuchó, decir que Él era el Padre. Pero entonces sí se le escuchó. Entonces sí se le escuchó decirlo. Lucas capítulo 13 dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. ¿Quién fue ese? Jesús. Allí Él se está presentando como el Padre de familia, el Padre de la iglesia. Bueno, y habría mucho más que decir. Ahora, Jesús también se presenta como el Espíritu. En Apocalipsis dice, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y está hablando Jesús. También se presenta como el Hijo, porque Él es el todo en todos. Entonces no tenemos por qué encapsular solamente a Jesucristo, decir que es el Hijo de Dios. Cuando la Biblia habla que es el Hijo de Dios, está hablando de Dios hecho hombre. Simplemente eso, amigo de Nilsson. Quería textos, Lady. Hasta aquí, mis 3 minutos. Espera un momentico, le pongo su tiempo. 3 minutos de Nilsson. Ya, 3 minutos de que réplica. Sí, señor. Ya bien. Bueno, empiezo 3 minutos de réplica. Hasta ahora, el amigo Alex hace rato nos ha mostrado un texto literal donde el Padre diga que Él es Jesús. Él se asimila, quiere acertar el entendimiento. Pero esas son tus propias concepciones, esas son tus propias ideas, porque la Biblia no dice lo que usted está diciendo. Yo a través del tiempo que le estoy conociendo, usted siempre ha querido, muéstrame un texto que donde diga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Y de la misma forma, con la misma moneda, yo quiero que usted me muestre un texto literal, ya, donde diga el Padre que Él es Jesús, ya, porque usted está dando interpretaciones a su idea, a su concepto. Eso no dice la Biblia, ya. La único que la Biblia dice literalmente, realmente, verdaderamente, Jesús dice, Hijo de Dios soy. Eso es una realidad y eso es una verdad, de los cuales usted hasta ahora no ha podido demostrar un texto de la boca del Padre, decir yo soy Jesús. Muéstrame un texto que hasta ahora no ha podido. Lo único que ha hecho es dar la vuelta al mundo, ya
recorrer al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento, ir de un lugar para allá, pero no ha podido demostrar un texto literal donde que diga el Padre, yo soy Jesús y yo soy Hijo. No hay. Por lo tanto, ¿ya? Yo no quiero llamarle mentiroso. Le pido de que siga investigando para que llegue a su propia conclusión. Si realmente lo que usted enseña es verdad, o quizás si yo me estoy equivocando. Porque yo sí la estoy mostrando. Con la boca del Hijo Jesucristo, decir, Hijo de Dios soy. Porque en el cielo, el Hijo tiene por nombre, como dice Apocalipsis, en el capítulo 19, versículo 13, estaba viendo de una ropa teñida en sangre y su nombre es el verbo de Dios. ¿Sí? El verbo de Dios desde un principio existió y ese verbo es Cristo. Cristo, el nombre de Jesús en el cielo, según Apocalipsis. Y agradezco profundamente a Juan que le pone su lugar futuro a Cristo en el cielo como el verbo de Dios. Yo sí la estoy mostrando bíblicamente. En cambio usted no puede. Ya, tiempo, amigo. Tiempo. Voy a mi pregunta, amigo de Nilson. Voy a mi pregunta. Atentamente escuche, debe responderme conforme a la pregunta. Si esta sigue un sí o un no, así debe responder. Amigo de Nilson, usted nos dijo que Juan el Bautista presentaba al Hijo de Dios, al Dios Hijo, a la segunda persona de la Trinidad preexistente, y habló aquel que era antes que él, que era porque era primero que él. Dígame, según Juan, él viene preparando el camino del Señor, el cual dijo el profeta Isaías. Dígame, ¿quién es ese Señor, según Isaías, que es el primero? Según Isaías, ¿cómo se llama ese al cual Juan viene preparando camino, que es el primero? Y para Isaías, ¿quién representaba? A, el Dios Trino. B, el Dios Hijo, o el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, o C, el Padre. Vuelvo y le repito, ¿a quién representaba? Juan viene preparando el camino de aquel que dijo el profeta Isaías que vendría, el cual es el primero. Mi pregunta es, ¿ese quién es? ¿Ese cómo se llama primero? ¿Cómo se llama? ¿Y quién? ¿Cómo se llama? ¿Y quién? ¿A qué representa? Escuche, ¿qué representa para el profeta Isaías? A Jehová el Dios Trino. B, a Jehová el Dios Hijo. Y C, a Jehová el Padre. Y me da el texto, por favor, que diga literalmente lo que usted dice. Conteste, por favor, tiene 3 minutos. Juan preparaba el camino al Hijo Jesús, al Hijo de Dios Jesús, ¿ya? Y acá la Biblia, ya, cuando Isaías profetiza, ya, de que Jehová vendría, está hablando de que Dios vendría, porque el nombre de Dios antiguamente se le conocía como Jehová, ya, pero este Jehová es el Padre, ya, mientras que este Hijo es Jesús, ya. Cuando en Isaías 7:14, ya, ahí ¿qué está haciendo Isaías? Ya, está anunciando. Y llegamos a Isaías 9:6, donde está confirmando. Y vemos el resultado en Lucas, capítulo 1, versículo 31, 32 y más adelante. ¿Quién aparece? ¿Aparece el Padre Jehová o aparece el Hijo Jesús? Yo quiero que usted también me pueda explicar eso más adelante. ¿Quién aparece? ¿El Padre Jehová o aparece en el nacimiento el Hijo Jesús? Denilson, ¿me puede responder mi pregunta, Denilson, por favor? Denilson, respóndame la pregunta, por favor. ¿Quién es ese Jehová que vendría? A, Jehová el Padre. B, Jehová el Hijo. C, Jehová la Trinidad. ¿De quién habla Isaías que vendría?
De las tres preguntas, todo es un conjunto. Jehová es Dios, sea un Dios Padre o un Dios Hijo o un Dios o un Dios de lo que usted crea conveniente. Pero la Biblia dice que ahí viene Dios en carne hecho hijo, y Juan lo confirma. El que se vino en carne es Jesús, no es el Padre, es Jesús, que es Jehová o Dios, pero es otra persona, no es la misma persona del Padre, con la misma divinidad, con la misma naturaleza. Por lo tanto, no hay dos dioses ahí. Dos dioses fuesen si fueran con algo diferente, cada uno, no, es igual. Juan 5:19 declara que el Hijo hace las cosas igualmente como el Padre, igualito, que los universitarios no pueden diferenciar ahí. Por eso es que tu confusión está ahí. Tiempo. Se le fue el tiempo, amigo de Nilson. Tiempo. Bueno, voy a mis 3 minutos. Mire, la pregunta fue sencilla. De Nilson nos dijo que Jesús es el que Juan el Bautista venía preexistente, que Juan el Bautista venía hablando de él. Sí, el primero, dice de Nilson. Y le he preguntado porque Juan dijo que él venía preparando el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. La pregunta fue sencilla, directa, concreta al señor de Nilson. ¿Quién es ese del cual Isaías dijo que vendría? ¿Sí? ¿Quién es? Al cual Juan venía preparando camino. A, Jehová el Dios Trino. B, Jehová el Hijo. C, Jehová el Padre. Al principio dijo que era Jehová el Padre. Jehová el Padre. Isaías habla de Jehová el Padre. Pero no vino Jehová el Padre, sino que vino el Hijo. Ya cuando lo obligo a decir quién es, dice que son los tres. Juan vino preparando el camino de los tres, del Dios Trino, Jehová, de Jehová el Hijo y Jehová el Padre. Pero que son el mismo Dios, pero que no es el mismo Dios, que es otro. Que es Jehová, pero no es el mismo Jehová, sino que es otro. Hombre, ¿eso qué es? ¿Ah? Ustedes escucharon muy bien. ¿Eso qué es, por favor, de Nilson? ¿Qué es eso? Si la Biblia dice que solamente hay un Jehová, no hay tres Jehovás. Isaías 37:16, 37:20, Isaías 45:5 y 6. Y dice Isaías que ese Jehová es el Padre. Isaías 63:16, 64:8. Usted no me puede mostrar dónde Isaías dijo que Juan venía preparando el camino a los tres Jehovás, a las tres personas divinas. No, Isaías habló de Jehová, el cual es el Padre, el cual es el primero. Y que dice que él mismo vendría, no dice otro. Entonces, por lo tanto, usted, amigo de Nilson, en esa parte miente. Bueno, como siempre mienten los amigos trinitarios, hablándonos, diciéndonos, manifestándonos todo esto. ¿Sí? Manifestándonos todo esto. Porque usted no puede mostrar. ¿Por qué Juan llama a Jesús Padre? Juan dice que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho y el mundo no le conoció. ¿Por qué Juan le llama Padre y no le llama a Dios Hijo? ¿Ah? Dice, mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. El mundo no nos conoce porque no le conoció a la quién, al que estuvo en el mundo. Y Juan no dice el Dios Hijo, Juan no dice la segunda persona de la Trinidad, Juan no dice el Hijo de Dios, Juan no dice eso. Juan dice el Padre, porque hablar del Hijo de Dios es hablar de Dios manifestado en carne. Ahora, usted dice que Jesucristo es Dios manifestado en carne, pero que no es Dios. ¿Ah? Que es de la misma sustancia de Dios, pero que no es Dios. ¿Cómo es eso? ¿Ah? ¿Cómo se explica eso? Hombre, eso es un enredo, de verdad eso es un enredo. Señores trinitarios, salgan de este engaño, salgan de verdad, salgan de ese engaño y crean literalmente lo que dice la Escritura. Bueno, vamos a la segunda pregunta del señor de Nilson. De Nilson, su segunda pregunta, por favor, un minuto. ¿Aló, me escucha? Sí, señor, su segunda pregunta, por favor. Ya lánzalo. Va corriendo el tiempo. Pregunte. Va corriendo el tiempo, su segunda pregunta. ¿Quién va a preguntar? ¿Usted? Usted, yo ya acabé de preguntar, usted. Va corriendo el tiempo. Si el Padre es el Hijo y
es Jesús, usted tendrá que mostrarme un texto bíblicamente donde el nombre de el Padre le pertenece al Hijo. Ya sé que me vas a citar, Hebreos 1:4, pero lánzalo si quiere. Muéstrame literalmente un texto donde diga que el nombre del Padre le pertenece al Hijo, porque si así me lo demuestras, que queda bien convencido de que el Hijo nunca existió y no existe. Ya se lo voy a demostrar. Ya se lo voy a demostrar. Listo. Escuche bien. Usted pide un texto donde el nombre del Padre le pertenece al Hijo. Bueno, Hebreos dice que por cuanto heredó más excelente nombre. Y la pregunta sería, ¿de quién lo heredó? Si el nombre Jesús es un nombre heredado, ¿de quién lo heredó? Porque recuerde que se hereda algo que otro tiene. Se hereda algo que otro tiene. ¿Quién tenía ese nombre para que lo heredase el Hijo? Entonces, ese sería el texto. Por cuanto heredó más excelente nombre. Si el Hijo heredó el nombre, y heredar es acoger o recibir algo que otro tiene, ¿de quién heredó ese nombre? Sería la pregunta para usted, amigo de Nilson, ¿de quién heredó ese nombre? Juan capítulo 17, Biblia de las Américas, verso 11 y 12 dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, el nombre que tú a mí me has dado. Verso 12, cuando yo estaba en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, el nombre que tú a mí me diste. Y Jesús dice que vino a dar a conocer el nombre del Padre, capítulo 17, verso 6. He manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. ¿Cuál nombre fue ese? ¿Cuál nombre? Pues evidentemente es el nombre de Jesús, porque Jesús heredó ese nombre, y si lo heredó, tuvo que haberlo heredado de alguien. Dígame. Si no lo heredó, dígame por favor, o si lo heredó, dígame de quién lo heredó. Dígame por favor, de Nilson, dígame, señores trinitarios. ¿Y por qué Jesús dice en Juan 17, que él dio a conocer el nombre del Padre? ¿Cuál fue ese nombre? Démelo literal donde Jesús lo dio a conocer. Pero aquí lo dice: ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, el nombre que tú a mí me diste. Escuche bien, el nombre que tú a mí me diste. Cuando estaba yo con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, el nombre que tú a mí me diste, el nombre que tú a mí me has dado. Entonces dígame cuál es ese nombre, por favor, y de quién lo heredó. Sería bueno que nos dijese eso el señor de Nilson. ¿De quién heredó ese nombre Jesús? ¿Y cómo se llama el Padre? Sería bueno también que nos dijese. Sería bueno. Me pidió un texto, le di tres, señor de Nilson. Le di tres. Y por eso los apóstoles llaman a Jesús Padre. El mismo Señor nuestro, Jesucristo, y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Entonces sí vemos que Pablo lo llama el Padre. También Juan lo llama el Padre. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. También lo llama el Padre. Santiago lo llama Padre. Con ella bendecimos al Señor y Padre. Santiago capítulo 3, verso 9. Biblia de las Américas, Biblia de traducción textual, el texto griego. Todo eso lo estamos viendo allí. Entonces dígame, ¿quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Por qué Santiago, Pablo y Juan lo llaman Padre? Usted debe decirnos por qué. Pero bueno, vamos a esperar que el señor de Nilson nos diga en sus 3 minutos cuál es ese nombre y de quién lo heredó. De Nilson, 3 minutos. A ver, bien, gracias. A ver, ya estamos por terminar el debate, a través de este tiempo, Alexander Cerrato no ha podido demostrar ni una verdad bíblica. Bueno, yo le entiendo que le gusta manipular textos, ¿no? Bueno, por una parte para que pueda aprender, para que pueda armonizar al mundo. Pero hasta ahora, señor Alexander Cerrato no ha podido demostrarme un texto literal, textualmente, donde el nombre del Padre es Jesús, cuando el nombre de Jesús en el cielo es el verbo de Dios según Apocalipsis.
yo sí la estoy demostrando. Pero sin embargo, usted habla palabras que yo ni siquiera he tenido la osadía de expresarme así como usted se expresa. ¿De dónde sacas eso? Así como ha tenido la amabilidad de días anteriores haber colgado en las redes de un debate sobre la presidencia del hijo que ya habíamos hecho entre tú y yo, no sé en qué momento, o quizás ya está que me falla la memoria, pero este primer debate yo nunca hice, pero usted ya lo colgó en las redes. En verdad, a usted le cuesta demostrar un texto literal sobre el nombre del Padre, si ese nombre le pertenece al Hijo, porque el Padre jamás se ha despojado de su nombre y entregar su nombre al Hijo, como si estuviera diciendo: ahora mi nombre no me gusta, ahora este nombre yo le doy al Jesús humano, y este Padre se queda sin nombre. ¿Ya? A través de el tiempo les duele confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios y que su nombre es Jesús. Esto está sostenido bíblicamente por la palabra de los apóstoles y por el mismo Jesucristo, que Jesús es el nombre del Hijo de Dios y no del Padre. Por lo tanto, ¿ya? El Padre es una persona, el Hijo es una persona, el Espíritu Santo, aunque para ustedes es uno solo. ¿Ya? ¿Por qué es uno solo para ustedes? Porque lamentablemente tienen una doctrina limitada. Tiempo. Voy a mi pregunta. Denilson, mi pregunta es la siguiente, amigo Denilson. Usted me habla del Hijo preexistente en Apocalipsis capítulo 19, verso 13, donde habla del verbo de Dios. Mi pregunta es, si me puede responder esta pregunta ¿me puede responder esta pequeña pregunta para hacerle la pregunta? ¿Cómo se llama el Padre? Mira, yo quiero que seas claro en sus objeciones. ¿Cómo se llama el Padre, Denilson? Está señalando aquí en Apocalipsis 19. Amigo de Nilson, permita, amigo de Nilson. Amigo de Nilson. Que es el nombre de Jesús en el cielo. Amigo de Nilson, estoy en mi tiempo de pregunta. Amigo de Nilson, usted me puede decir el favor. De Nilson, usted me puede hacer el favor. De Nilson, usted. Ay, no va. Oiga, qué problema con los trinitarios. Estoy en mi tiempo de pregunta. Yo cuando él hizo la pregunta yo me quedé callado y le respondí. Amigo de Nilson, ¿usted me puede dar el nombre del Padre, por favor? Para hacerle la pregunta. Usted me preguntó y yo le estoy respondiendo. Es usted el que no me deja responder. Pero pues deme el nombre para hacerle la pregunta, Nilson. ¿Cuál es el nombre del Padre? Pero usted no me deja responder. Amigo de Nilson, para hacerle la pregunta, ¿cuál es el nombre del Padre? El nombre del Padre conocido en el mundo por Israel es Jehová. Jehová, listo, Jehová. Ese es el nombre del Padre, Jehová. Listo. Hemos escuchado que según el erudito pastor trinitario, el nombre del Padre es Jehová. La pregunta es, entonces usted me habla y me dice de la preexistencia de Jesús en Apocalipsis 19:13, el verbo de Dios. Mi pregunta es, según Juan, el mismo que escribió Apocalipsis, ese que es el verbo de Dios, es el Jehová al cual vio Isaías y habló acerca de él, el cual Isaías dijo que era el Padre, ¿sí o no? Eso es lo que habla Juan, dice, era el verbo de la Dios. Pregunta es ¿sí o no? La pregunta es, disculpe Nilson, tiene que responderme la pregunta, ¿sí o no? Recuerde que en eso quedamos, ¿no? Vuelvo y le hago la pregunta, amigo de Nilson. Usted dice que Jehová es el Padre. La pregunta es, dice Juan, el que escribió Apocalipsis, el mismo que le escribió, que llama a Jesucristo el verbo de Dios,
Dijo Juan que Jesús lo dijo así, ¿no? O lo dio a entender, que Jesús es aquel al que vio Isaías y habló acerca de él, el cual, cuando vamos a Isaías, es Jehová, y ese Jehová es el Padre. ¿Sí o no? Lo dijo Juan. ¿Sí o no? Y responda, por favor. 3 minutos. Isaías vio a Jehová de los ejércitos. La pregunta, volvamos a la pregunta. Miremos, amigo de Nilsson, tiene que responder con el sí o no. Vuelvo y le pregunto, si no me va a responder, hasta que no me responda con el sí o no, no podemos seguir, ¿vale? Usted me dijo a mí que Jesús es el verbo preexistente y me mostró Apocalipsis 19:13. Bien, yo lo creo. La pregunta es, ¿Juan escribió, sí o no, que ese que es el verbo preexistente es aquel al que vio Isaías y habló acerca de él, el cual es el Jehová del Antiguo Testamento, el cual es el Padre? ¿Sí o no? Isaías vio al Padre. ¿Sí o no? Al Padre. No le estoy preguntando, amigo, no le estoy preguntando eso. No le estoy preguntando eso. Escuche bien. Escuche bien. Si no me va a responder, no lo puedo dejar responder, ¿vale? Si no me va a responder, no lo dejo responder, de Nilsson. La pregunta es, usted me está mostrando a Jesucristo como el verbo preexistente en Apocalipsis capítulo 19 y Juan capítulo 1, verso 1. La pregunta es, según Juan, Jesús, el cual es el verbo, es aquel que vio Isaías y habló acerca de él. ¿Sí o no? Esa es la pregunta. ¿Sí o no? Ya. Yo lo voy a decir, el verbo no es la que vio Isaías, ya, porque el verbo estaba junto al Padre. El verbo estaba junto al Padre, que representa al Hijo. Isaías no vio al Hijo ahí, vio al Padre, a Jehová de los ejércitos. ¿Ya? En cambio, Juan habla de la existencia del verbo al lado de Dios, al lado del Padre, para que puedas entender más mejor. ¿Ya? No vio al Hijo, vio al Padre, a Jehová de los ejércitos. ¿Ya? Ya, ahí bueno, estamos. Listo. Vamos a mirar. Miremos la falsedad de los expositores trinitarios, los pastores. Por eso el señor de Nilsson no me quería responder la pregunta, sí o no. No quería responderla. Y dice que no, evidentemente Juan no lo dijo. Acaba de decir él. Porque Isaías vio a Jehová, el cual es el Padre. Lo dijo él. Pero Juan no dijo que el verbo, Jesús, era aquel que vio Isaías. Lo escucharon de la boca del señor de Nilsson. Lo escucharon de la boca del señor de Nilsson. Y si yo leo Juan capítulo 12, verso 36 en adelante, verso 39, dice, por esto no podían creer. Estas cosas habló Jesús y se fue de allí. Está hablando de Jesús. Dice, por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón. Mire de Nilsson. Para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan en Dios, yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria, está hablando de Jesús, y habló acerca de él. ¿Ah? Juan le está diciendo a usted que Jesús es el Jehová, al cual vio Isaías y habló acerca de él. Y usted dijo que no. En algo sí dijo verdad, que Isaías vio al Padre. Isaías 6, verso 5 dice, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y ese es el Padre, Isaías 63, 16, 64, 8. Ese es el Padre. El cual mismo dijo que vendría, Isaías capítulo 34, Isaías capítulo 32, Isaías 40, que vendría en gloria. Él vendría, es decir, manifestado en carne. Y dice que naciendo, Isaías capítulo 60, verso 1 y 2, Biblia Reina Valera, versión antigua. Entonces sí estamos viendo que Isaías habló fue del Padre. Y usted me dijo a mí, en la respuesta anterior, que había hablado de los tres, de Jehová el Dios Trino, de Jehová el Hijo y de Jehová el Espíritu Santo. Y en esta respuesta acaba de confirmar que Isaías solamente habló de Jehová el Padre. Y si dijo que Jehová el Padre vendría,
que Jehová el Padre sería visto, Jesús es ese Jehová, porque Juan literalmente lo está diciendo. Y ese es el verbo de Dios, el cual es Dios. No dice que estaba junto a Dios, como usted está diciendo, un Dios que está junto a Dios. Eso es politeísmo. Politeísmo, amigo. ¿Cómo la ve? Y en la primera pregunta negó. No quiso decir que Juan había preparado el camino de Jehová. Digo que no, que Isaías sí había dicho que vendría Jehová el Padre, pero que no era Jehová el Padre, sino que era el Hijo, pero que era el mismo Dios, pero que no era Dios, que era otro, que era el mismo Dios, pero no era el mismo, sino que era otro. Eso solamente lo entienden ustedes. Es que ni siquiera ustedes entienden ese trabalenguas, hombre. Es difícil entender eso. Ni un matemático podrá descifrar eso, hombre. Eso que ustedes dicen. Pero acabaste de decir que Jehová, que Isaías vio a Jehová, el cual es el Padre. Y Juan dice que Jesús es aquel al que vio Isaías y habló acerca de él. Con eso ratificas que Jesús es el Padre. Completamente refutado. Bueno, vamos a la última pregunta de Nilson. Un minuto para preguntar. Tu última pregunta. Tu última pregunta de Nilson. ¿Se fue? A ver, no, acá estoy. Mira, a ver, si Jehová es uno en la deidad, para ustedes los universitarios queda completamente convencido de que el Hijo no existe, completamente no existe, que vino por un tiempo. ¿Cuál es la pregunta, Nilson? ¿Cuál es la pregunta? Que murió en la cruz y desapareció. Entonces, la pregunta es esto: ¿existe el Hijo de Dios o no existe el Hijo de Dios? Esa es mi pregunta. Dale. Vamos a responder. ¿Existe el Hijo de Dios o no existe el Hijo de Dios? Vamos a responderle. ¿Cómo se llama ese Hijo de Dios? Ya, vamos a responderle al amigo de Nilson. Amigo de Nilson, mire, no sé, ¿existe el Hijo de Dios? Sí, claro, sí existe. Se lo digo, sí existe, y se lo respondo así, sí existe. Pero no existe como otra persona diferente o distinta al Padre. ¿Cómo se llama el Hijo de Dios? Se llama Jesús, así se llama. Pero no es otra persona diferente o distinta al Padre, no es otro Dios, no es otra persona divina. Porque usted mismo lo acabó de confesar, al que vio Isaías y habló acerca de él, es al Padre, y ese es el mismo Jesús. Y por eso Juan lo llama al Padre. Juan llama al Hijo de Dios el Padre, que estuvo en el mundo y el mundo no conoció. Pablo llama al Hijo de Dios, lo llama al Padre. El mismo Señor nuestro, Jesucristo y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Santiago llama al Hijo de Dios, lo llama Padre. Con ella bendecimos al Señor y Padre. Porque el Hijo de Dios es el único Dios, que es desde antes del principio, ¿no? El que es el eterno. El Hijo de Dios es el único Dios manifestado en carne. Porque la Biblia dice, Dios fue manifestado en carne. No es un Dios preexistente, no es un Dios hijo, no. Usted no puede mostrar eso en la Escritura, amigo de Nilson. Porque ya en dos preguntas usted mismo se ha refutado. Es más, en la primera salió diciendo que era Dios, pero no era Dios, que era el mismo Dios, pero que no era el mismo, que era el Padre, pero no era el Padre. Bueno, una cantidad de enredos que usted dice. Pero yo sí le he podido mostrar y usted mismo respondió en mi segunda pregunta que al que vio Isaías y habló acerca de él es el Padre. Y Juan dice que ese es el mismo Jesucristo, al que vio Isaías y habló acerca de él. Entonces yo sí le puedo demostrar que el Hijo de Dios es el Padre. Isaías 9:6. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese niño es el Padre eterno, no es el Hijo eterno, porque usted dijo que Jesús era el Hijo eterno, dijo usted en una Hijo eterno. Pero si yo le pregunto, ¿dónde se llamó a Jesús Padre eterno, Hijo eterno? ¿Qué me tendría que responder usted? ¿Qué me respondería usted? ¿Lo llamaron Hijo eterno o Padre eterno? Bueno, espero que haya quedado satisfecha sus preguntas, porque yo sí respondo. Yo no tengo necesidad que usted me pregunte 2 o 3 veces, no, de frente, se lo digo. Espero que mi siguiente pregunta usted responda primeramente el sí o el no, y después venga su argumento. ¿Listo? Espero eso. Vamos a esperar. Listo, amigo de Nilson, creo que es suficiente mi respuesta. Tiene 3 minutos. Bueno, mira, para ti
es fácil, Alex, decir lo que para usted cree que es así. Pero, ya, acá se ve claramente de que usted lee y usted mismo no entiende lo que lees. Cuando tú tocas Isaías 9:6, ya, que el hijo que va a nacer tendrá por nombre, pero no como persona, ya. Este hijo tendrá por nombre Padre Eterno, pero no es la persona del Padre, es un hijo con el nombre de Padre Eterno. Usted se da cuenta ahí cómo tuerce las escrituras. Usted mismo se da cuenta ahí cómo usted mismo se confunde. ¿Ah? Porque ustedes no tienen una doctrina definida. Como lo cambian de uno, lo cambian a otro. Por eso es que he escuchado de muchos opinólogos acerca de la unicidad, que se trata de un grupo modalista. Le da una forma, después le da otra forma, pero no le da con exactitud un entendimiento puro. ¿Ah? Porque este hijo tenía por nombre, no por persona de padre, sino por nombre de padre, pero es el hijo. Porque el padre es Jehová de los ejércitos. Cuando Juan dice, cuán gran amor dio, porque el mundo no conoció a él. No conoció a él. ¿Quién no conoció a él? A ese él es al Padre. Por eso es que el Padre da a conocer su existencia por medio del Hijo. Y otra vez le vuelvo a recalcar que el Hijo es la representación del Padre, no es el Padre, de los cuales usted por las actitudes y las acciones que él hace, dice que es el Padre, lo cual no es así. Eso solamente cabe en la mente unicitaria, porque en nosotros los trinitarios no cabe esa mentalidad. Eso solamente lo usan ustedes, porque a ustedes les cuesta confesar la existencia del Hijo, aunque para ustedes no, un rato sí existe el Hijo, a un rato no. Un rato este Hijo se llama, ese es el Padre, un rato es el Hijo. Pensaríamos de esta manera, que el Padre engendra al Hijo y ese Hijo es el mismo Padre. O sea, el Padre se engendra solo, el Hijo se engendra solo. Este sí realmente es una confusión que ustedes tienen de torcer las escrituras, porque hasta ahora no han quedado demostrado una doctrina, porque yo estoy conversando con varios de la unicidad. Tiempo, Denilson. Tiempo, Denilson, tiempo. Voy a mi pregunta. Denilson, voy a mi pregunta. Ojo, que me tiene que responder sí o no. Denilson, voy a mi pregunta. Denilson, mi pregunta es sencilla. Usted nos dijo que el verbo de Dios estaba junto a Dios. Nos dijo eso. Dios que está junto a Dios. Pero bueno, esa no es la pregunta. Solamente para ambientar. Y nos mostró en 1 de Juan 1:1 aquel que era desde el principio y todo eso, el verbo de Dios. Y que ese es el preexistente Jesús que está en el cielo, el verbo de Dios. Apocalipsis 19. Mi pregunta es, dijo Juan, estoy hablando de Juan, dijo Juan que al que ellos conocieron, que es desde el principio, es al Padre, y que el que estuvo en el mundo y el mundo no conoció fue al Padre, o dijo Juan fue al Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Ojo a lo que le estoy preguntando, Denilson. Digo Juan que al que ellos conocieron, que es desde el principio, es el Padre, ¿sí o no lo dijo? ¿Sí o no? Y que el que estuvo en el mundo y el mundo no conoció fue el Padre, ¿sí o no? Respóndame primeramente la pregunta con el sí o no y después argumente, por favor. ¿Sí o no? Sí, fue al Padre celestial al que no se conoció. No le pregunté eso, escúcheme, no me, amigo, no me cambie la pregunta. Hombre, deje de ser deshonesto, usted es pastor. No sea deshonesto, usted es pastor. Yo no dije que al Padre que no se conoció, yo no dije eso. No sea deshonesto. Honre su ministerio. Si usted es pastor, honre la verdad. Honrela. No cambie la pregunta. Mi pregunta es, usted nos dijo, hombre, de verdad que deshonesto el señor Denilson.
Dice que es pastor, misionero, y mintiendo. Es una deshonestidad. Denilson, usted dijo que Jesucristo era el verbo preexistente, Dios que estaba junto a Dios, que lo veíamos en Apocalipsis capítulo 19 verso 13 como el verbo preexistente, y por allá tomó algunos versos de primera de Juan 1:1. Escúcheme la pregunta, por favor, escúcheme. Tomó al verbo preexistente según lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, lo que era desde el principio. Mi pregunta es, dijo Juan, ¿sí o no? Que al que ellos conocieron, el que es desde el principio, es el Padre. Dijo Juan que el que estuvo en el mundo y el mundo no conoció fue al Padre, ¿sí o no? Respóndeme la pregunta. Dijo que al que ellos conocieron, que es desde el principio, es el Padre, que el que estuvo en el mundo y el mundo no conoció fue al Padre, ¿sí o no? Y después argumente. Fue al Hijo, no fue al Padre Celestial. El mundo no le conoce al Padre. Juan 1:18 dice que al Padre nadie le vio jamás, sino que Él ha dado a conocer su existencia mediante la personalidad del Hijo, en sus funciones, pero no como Padre, sino el Hijo vino a manifestar la existencia del Padre. ¿Estamos? ¿Ya terminó? ¿Ya? Ya terminó. Yo soy tan simple. Bueno, listo. No tengo por qué dar tanta vuelta como... Dale pues. Ya. La pregunta fue sencilla para el señor Denilson Souza, pastor trinitario de la iglesia Pentecostés en el Perú. Pastor trinitario y además, escuche bien, misionero. La pregunta fue sencilla. Él nos ha mostrado, Juan 1:1, al verbo preexistente como Dios junto a Dios. Dijo eso. El verbo era Dios que estaba junto a Dios. Entonces ahí tenemos la preexistencia. Y más lo aclara y lo dice. Allá en Apocalipsis 19:13, allá aparece Jesucristo preexistente como el verbo de Dios. Vale. Pero en la pregunta anterior le pregunté si Jesús era el Jehová del Antiguo Testamento y dijo que no. Que Isaías sí había dicho eso. Que Juan lo había mostrado. Que Juan había dicho que Jesús era el Jehová del Antiguo Testamento y dijo que no. Pero que Isaías sí había hablado del Padre. Con eso refutó la primera pregunta y confesó. Porque Juan sí dijo que Jesús es el Jehová al cual vio Isaías y del cual habló. Y ese es el Padre. Entonces con eso confesó que Jesús sí es el Padre. En esta pregunta dijo que no, que Juan no lo había dicho. Juan no lo dijo. Pero resulta que Juan sí lo dijo. Juan sí lo dijo. Y le voy a mostrar los dos textos, amigo Denilson. Primera de Juan, capítulo 1, verso 1. Usted dice que allí está mostrando al verbo, el que es el preexistente, el que es desde el principio. ¿Sí? Pero resulta que usted no quiere creerle a Juan. Y los trinitarios no quieren creerle a Juan. Porque aquí mismo en la primera carta de Juan, dice que al que ellos no conocieron fue al Padre, el que es desde el principio. Primera de Juan capítulo 2, verso 12. Dice, os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. O sea, conocieron al que es desde el principio, al Padre. Y Jehová es desde el principio. Habacuc 1:12, allí lo dice. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, roca nuestra? Jehová es desde el principio. Él fue el que hizo, en el principio dio los cielos y la tierra. Y Él es el Jehová del Antiguo Testamento, el cual es el verbo. Por eso el verbo es Dios, es el único Dios. Dijo que Juan no había dicho que el que estuvo en el mundo y el mundo no conoció fue al Padre. Pero Juan sí lo dijo. Mira cuál amor nos ha dado el Padre. Primera de Juan 3:1. El verso 5 dice, y sabéis que Él fue manifestado para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Mira cuál amor nos ha dado el Padre. Subraye por favor el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Quién fue el que estuvo en el mundo y el mundo no conoció? El verbo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, el mundo no le conoció, Juan 1:10. Pero Juan lo llama el Padre. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Pues con esto queda totalmente refutado el amigo Denilson.
Una locura la doctrina de la Trinidad. Niegan las Escrituras. Niegan las Escrituras. Bueno, agradecemos al amigo de Nilson por haber estado con nosotros en esta tarde. Amigo de Nilson, Dios le bendiga. Hasta luego. Gracias, Alex. Despídase, por favor, de la audiencia. Amigo de Nilson. Bueno, colgó. Bueno, mis hermanos, no se olviden llevar los libros de la unicidad, la única verdad de Dios, tomo 1 y 2. En defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2. Catolicismo al descubierto, el libro de la unicidad versus las doctrinas de error. Y el libro Cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana. Llame por favor al más 57 318 436 0745. Si están en el exterior, aquí en Colombia, 318 436 0745. Estados Unidos o Canadá, marca 011 57 318 436 0745. Llama y pide tus libros. Hasta la próxima, mis hermanos. Dios les bendiga. Dios me les guarde. No se olviden compartir este debate y todas las conferencias, tanto en Facebook como también aquí en nuestro canal de YouTube. Dios les bendiga. Hasta la próxima.